¿Cómo están, chicos? Continuando con el tema química del carbono, ahora hablaremos acerca de los hidrocarburos que vienen a ser los compuestos orgánicos más simples. Entonces comencemos con esto y hablaremos principalmente de los hidrocarburos cíclicos, ¿ya? Para este tema abarcaremos principalmente los hidrocarburos cíclicos. Antes de ello, haremos una clasificación de los hidrocarburos. Bueno, ¿qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Estos carbonos van a formar grandes cadenas, ya sean cadenas abiertas de forma saturada o insaturada. Acuérdate que si son saturadas, presentan únicamente enlaces simples, y si son insaturadas, pueden presentar al menos un enlace múltiple, o sea, un enlace doble o un enlace triple. Y aquí tenemos justamente la clasificación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se clasifican en alifáticos y aromáticos. Los aromáticos son todos aquellos que presentan esta estructura que vemos aquí. Esta estructura se llama benceno. Lo voy a escribir acá para que te acuerdes el nombre. Benceno. Entonces, todos los compuestos aromáticos presentan esa estructura, presentan el benceno. Por lo tanto, todos los compuestos aromáticos son cíclicos, ya sea formados por una sola cadena cíclica de benceno o por muchas cadenas cíclicas de benceno. Entonces tenemos monocíclicas y policíclicas. Los alifáticos son todos aquellos hidrocarburos que no presenten al benceno. Estos pueden ser lineales o también pueden formar cadenas cerradas, o sea, cíclicas. Entonces tenemos acíclicos que representan a las cadenas lineales y tenemos a los alicíclicos que representan a las cadenas que son cerradas. Pero ¿por qué se les llama alicíclicos y no simplemente cíclicos? Sencillamente para diferenciarlo de las cadenas aromáticas, porque acuérdate que las cadenas aromáticas también son cíclicas. Entonces, para diferenciarlo de esas cadenas cíclicas, entonces le decimos alicíclicos, o sea que son alifáticos y a la vez son cíclicos. El día de hoy, en este tema, abarcaremos únicamente los hidrocarburos acíclicos, ahí está, todos ellos, los alcanos, los alquenos y los alquinos. En otro tema abarcaremos las cadenas cíclicas. Entonces, continuemos. Acuérdate, solamente vamos a abarcar alcanos, alquenos y alquinos que son acíclicos. Empecemos entonces por los alcanos. Los alcanos también son llamados parafinas. Sus carbonos presentan solo enlaces simples, no pueden presentar enlaces dobles ni triples. Por lo tanto, todos sus carbonos presentarán hibridación sp3. Y como presentan hibridación sp3, su estructura o geometría molecular será tetraédrica, formando ángulos de 109,5 grados entre enlaces. El estado físico va a depender del tamaño de la cadena. Si esta cadena presenta de 1 a 4 carbonos, se encontrará en estado gaseoso. Si contiene de 5 a 17 carbonos, entonces se encontrará en estado líquido. Y si tiene de 18 a más carbonos, se encontrará en estado sólido. Acuérdate que todo esto se indica para temperatura ambiente, ¿no? Si la temperatura se eleva o disminuye, entonces puede variar un poco esto. Además, vamos a decir que los alcanos son los hidrocarburos menos reactivos. A elevadas temperaturas presentan reacciones de combustión y de sustitución, como por ejemplo la halogenación, la nitración y sulfonación, en las cuales un hidrógeno es sustituido por un halógeno, por el nitrógeno o por el azufre. Se puede sintetizar a partir de dos reacciones artificiales que son la reacción de Wurth, que es de acoplamiento, y la reacción de Sabatier, que es de síntesis. Tenemos también la fórmula general, que lo voy a colocar en el cuadro que está en la parte superior. Ahí está, la fórmula general nos dice que la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos están en la relación de N y 2N más 2.
Entonces, por ejemplo, si N es 4, entonces la cantidad de hidrógeno será 2 por 4 más 2, o sea, 10. Entonces, esa es la relación que hay entre la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos dentro de un alcano. Y haciendo uso de la fórmula general, nosotros vamos a realizar los siguientes ejemplos, donde determinaremos el valor del subíndice X en cada alcano. Por ejemplo, tenemos este alcano, que es C2HX. Entonces, debemos recordar por la fórmula general que la cantidad de carbonos es N. Por lo tanto, N sería 2. Y la cantidad de hidrógenos es 2N más 2. Ya que sabemos que N es 2, sería 2 por 2 más 2. Entonces, el valor de X tendría que ser 6. Siguiente ejemplo. De nuevo, acuérdate que la cantidad de carbonos es igual a N. Entonces, N para este caso es 5. Y como X es 2N más 2, siendo N 5, sería 2 por 5 más 2. Es decir, X tendría que ser 12. ¿No? El doble más 2, ¿no? Más sencillamente hablando. Mira, aquí tenemos otro ejemplo, el carbono 11HX. Entonces, N tendría que ser 11. X, que es la cantidad de hidrógenos, tendría que ser 2N más 2 según la fórmula general. Reemplazando el valor de N sería 2 por 11 más 2, es decir, que X tendría que ser igual a 24. Es decir, el doble más 2, ¿no? Es fácil. De manera inversa podemos hacer estos otros ejercicios, mira. En este caso me dice que la fórmula general de este alcano es CXH8. Entonces, la cantidad de hidrógeno vendría a ser 2N más 2. Por lo tanto, haciendo la operación y despejando N, tendríamos que N es igual, a ver, pasa recién 8 menos 2, 6, entre 2, 3. Entonces, ya que X es la cantidad de carbonos y la cantidad de carbonos es N, entonces X sería igual a 3. Siguiente caso, hacemos lo mismo. 18 es 2N más 2. Despejamos N y de aquí tendríamos que N es igual a 8. X, por lo tanto, también es igual a 8 porque X es la cantidad de carbono igual que N. Y el último ejemplo. 32 tendría que ser igual a 2N más 2. De aquí obtenemos el valor de N. N tendría que ser igual a 15. Luego, como X es la cantidad de carbono y N también es la cantidad de carbonos, entonces los igualamos. X es 15. Ahora conozcamos a los alquenos, ¿ya? Los alquenos son llamados olefinas o etilénicos. Presentan por lo menos un enlace doble, con lo cual ese carbono que presente enlaces dobles, su hibridación será sp2. Es decir, su geometría molecular para ese carbono será trigonal plana, formando ángulos de 120 grados entre sus enlaces. El estado físico también va a depender del tamaño de la cadena. Si la cadena es de 2 a 4 carbonos, entonces se encontrará en estado gaseoso. Si la cadena es de 5 a 18 carbonos, se encontrará en estado líquido. Y si tiene de 19 a más carbonos, entonces se encontrará en estado sólido. Acuérdate que todo esto se mide a temperatura ambiente, ¿no? Como ya te dije en el caso de los alcanos. Los alquenos son más reactivos que los alcanos, además presentan reacciones de adición como la oxidación, la hidroxilación y la polimerización. Se pueden sintetizar de forma artificial a partir de la deshidrohalogenación, la deshalogenación y la eliminación de agua a partir de alcoholes. Su fórmula general es CnH2n, es decir, la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos están en la relación de 1 a 2. De manera más sencilla, para que lo entiendas, la cantidad de hidrógenos es el doble de la cantidad de carbonos. Pero tienes que recordar que esto se cumple únicamente cuando se presenta un enlace doble. Si se presentan dos enlaces dobles, entonces esto va a variar. Esto solamente es para alquenos con un solo enlace doble.
vamos a utilizar esta fórmula general para desarrollar los siguientes ejercicios, donde vamos a calcular el valor de su índice X en cada alqueno que nos presente. El primer alqueno, C2HX, entonces acuérdate que la cantidad de carbonos es N, por lo tanto N es 2, que la cantidad de hidrógenos es el doble de la cantidad de carbonos, por lo tanto será 2 veces 2. Y aquí tenemos que X tendría que ser 4. Siguiente ejemplo, en este caso me dicen carbono 5HX. Entonces la cantidad de carbono, como siempre, viene a ser el valor de N. Entonces sería N igual a 5. Lo voy a escribir bien. Luego, X, que viene a ser la cantidad de hidrógenos, es el doble de la cantidad de carbonos. Por lo tanto, X tendría que ser 10. Siguiente ejemplo, mira, la cantidad de carbonos es 11 y la cantidad de hidrógenos X. Ya sabemos que la cantidad de carbonos es N. N será 11. La cantidad de hidrógenos en un alqueno es el doble que la cantidad de carbonos. Por lo tanto, X tendría que ser 22. Aquí tenemos ejemplos de manera inversa. Entonces, si hablamos de manera inversa, diremos que la cantidad de carbonos es la mitad que la cantidad de hidrógenos. Entonces, sabemos que la cantidad de hidrógenos es 2 veces N. 8 es igual a 2 veces N. N, por lo tanto, debería ser 4. X tendría que ser 4. Siguiente ejemplo. Aquí tenemos carbono X, hidrógeno 18. 18 es 2N. N, por lo tanto, tendría que ser 9. Y X tendría que ser N, o sea, 9. Siguiente ejemplo. La cantidad de hidrógenos es 32 y eso es igual a 2N. N, por lo tanto, es 16. Y aquí se cumple que X también es igual a 16 porque es la cantidad de carbonos. Continuemos ahora con los alquinos. Los alquinos son llamados etínicos o acetilénicos. Presentan por lo menos un enlace triple. Y esos carbonos que presenten enlace triple presentarán también hibridación de tipo sp. Es decir, su geometría molecular será plana porque los ángulos de separación entre sus enlaces es de 180 grados. El estado físico, como siempre, depende del tamaño de la cadena. Si la cadena es de 2 a 4 carbonos, entonces se encontrará en estado gaseoso. Si la cadena es de 5 a 16 carbonos, entonces se encontrará en estado líquido. Si la cadena es de 17 a más carbonos, entonces encontraremos el estado sólido. Son más reactivos que los alquenos y que los alcanos. Presentan reacciones de adición de hidrácidos, adición de halógenos y reacciones de hidratación. Además, se puede sintetizar de forma artificial a partir de dihaloalcanos vecinales, también a partir de dihaloalcanos germinales y a partir de alquenos. Su fórmula general, aquí lo tenemos, CnH2n-2, es decir, la cantidad de hidrógenos es el doble de la cantidad de carbonos menos 2. Y igual que los otros casos, aquí desarrollaremos ejemplos en los cuales calcularemos la cantidad de carbonos o la cantidad de hidrógenos, es decir, el valor de X. Primer caso, ya sabes, la cantidad de carbonos es N, N por lo tanto es 2, X tendría que ser 2N menos 2, reemplazando N sería 2 por 2 menos 2, es decir que X tendría que ser también 2. Siguiente ejemplo, de nuevo la cantidad de carbonos vendría a ser N, N sería 5, X como es la cantidad de hidrógenos tendría que ser 2N menos 2, reemplazando X tendría que ser igual a 8. Tercer ejemplo, en este caso la cantidad de carbonos es 11, N es 11, y X como es la cantidad de hidrógenos sería 2N menos 2, o sea el doble menos 2. El doble menos 2 de 11 sería 20. X tendría que ser 20. Siguiente ejemplo, en este caso me dan como dato la cantidad de hidrógenos y me piden la cantidad de carbonos. Entonces,
8 tendría que ser 2n menos 2. Haciendo las operaciones inversas sería 8 más 2, 10, entre 2, 5. Por lo tanto, n tendría que ser igual a 5. Y ya que x es la cantidad de carbonos, también decimos que es igual a 5. Siguiente ejemplo. Aquí tenemos CXH18, la cantidad de hidrógenos 2n menos 2. Y aquí obtenemos el valor de n. N tendría que ser igual a 10. Y X, que es la cantidad de carbonos, tendría que ser igual a n, o sea 10. Por último, CXH32, 32, que es la cantidad de hidrógenos, es 2n menos 2. Y aquí obtenemos el valor de n, que sería 17. Entonces la cantidad de carbonos X sería también 17. Ahora conozcamos aquí los prefijos de cantidad de carbonos. Entonces, es importante conocer estos prefijos de cantidad porque ahora vamos a aprender a nombrar a los compuestos hidrocarburos. Entonces, como vamos a aprender a nombrar a los hidrocarburos, es necesario conocer estos prefijos de cantidad. Mira, ¿ya? Para un carbono, entonces, utilizamos el prefijo met. Para 2 carbonos, utilizamos el prefijo et. Para 3 carbonos, prop. Acá le falta la p. Prop. Para 4, but. Para 5, pen. Y así sucesivamente, ¿ya? Eso va a quedar aquí en la diapositiva para que tú lo puedas buscar. Yo te recomendaría que te aprendas los prefijos de cantidad al menos hasta 20, hasta ellos. Los demás no son muy utilizados, son poco utilizados. Los que son más utilizados son desde el 1 hasta el 20. Bueno, entonces eso ya te lo encargo a ti, que lo estudies, haz un cuadro con esto y pégalo en la pared de tu casa para que lo veas a cada instante y así no te vayas a olvidar. Y ahora hablemos sobre la nomenclatura para los 3 casos, para los alcanos, alquenos y alquinos, empezando como siempre por los alcanos. Si me entiendes la forma de nombrar a los alcanos, entonces va a ser fácil que tú me entiendas cómo se nombra a los alquenos y a los alquinos. Entonces empecemos con las reglas para nombrar a los alcanos. Primera regla, debemos determinar el número de carbonos de la cadena más larga, llamada cadena principal de alcano. Es decir, tenemos que identificar nuestra cadena principal. Luego tenemos que nombrar a esta cadena principal usando el prefijo de cantidad de carbonos y agregándole el sufijo ano. Empecemos aquí con 3 ejemplos. Mira, voy a colocar 3 ejemplos. Espero que te des cuenta que el ejemplo número 1 es una cadena lineal, mientras que el ejemplo 2 y 3 son cadenas ramificadas. En el ejemplo número 1 no hay mucho problema porque esa cadena lineal viene a ser la cadena principal a la vez, porque es única, es una sola cadena. Entonces, cuento cuántos carbonos tiene 4 carbonos. Para nombrarlo, solamente tengo que utilizar el prefijo but, que quiere decir 4 carbonos, y el sufijo ano, que es propio de los alcanos, ¿cierto? Y que indica que solamente presenta enlaces simples. Se llamará, por lo tanto, butano. En el ejemplo número 2, podemos observar que este presenta varios extremos, porque es una cadena ramificada. Entonces, ¿cómo escogemos aquí la cadena principal? Para poder escoger la cadena principal, lo primero que hago es escoger 2 extremos, de tal manera que al recorrer de un extremo al otro, yo pueda contar la mayor cantidad de carbonos. Entonces, mira, yo he elegido estos 2 extremos, y ahora al recorrer desde un extremo al otro, lo que va a suceder es que yo voy a contar 8 carbonos. Por ahí también alguien pudo haber escogido esta cadena como su cadena principal, ¿no? Utilizando estos 2 extremos. Y también podría contar 8 carbonos. O sea que es válido que ese sea la cadena principal también. Pero yo te recomendaría que utilices el que sea más directo, el que tenga menos curvas, ¿no? El que yo he escogido, por ejemplo, ¿no? Si tú escoges el otro, no habría problema, porque al final el resultado del nombre sería lo mismo.
solo que podría confundirte, y por eso yo te recomiendo que escojas la cadena que sea más directa. Bueno, como tiene 8 carbonos, mi cadena principal lo llamaré octano. En el tercer ejemplo también voy a hacer lo mismo. Mira, tengo varios extremos. Aquí mira, tengo extremo, extremo, extremo y extremo. Tengo que escoger los dos extremos de tal manera que al recorrer de un extremo al otro yo cuente la mayor cantidad de carbonos. Y esos dos extremos son los que he dejado marcados. Aquí voy a contar la mayor cantidad de carbonos. Y lo que debo hacer ahora es contar cuántos carbonos tiene. Tiene 10 carbonos y lo voy a nombrar como decano, porque tiene 10 carbonos. Deca quiere decir 10. En el ejemplo número 1, ya no hay más estructuras aparte de la cadena principal. Entonces, el nombre que nosotros le damos a esta cadena sería el nombre del compuesto. En cambio, en el ejemplo 2 y 3 podemos ver algunas estructuras o cadenas adicionales a la cadena principal y que están adheridas, ¿no? Están unidas a la cadena principal. Entonces, cuando sucede eso, ya el nombre total del compuesto tiene que estar constituido por el nombre de esas cadenas auxiliares o cadenas a las cuales se les llama radicales, y también por el nombre de la cadena principal. Por eso, para el ejemplo 2 y 3, lo que voy a hacer a continuación es aplicar la regla número 2. La regla número 2 dice que debo identificar las ramificaciones, o sea, los radicales alquilos, y se nombra a estos radicales usando el prefijo de cantidad de carbonos, agregándole el sufijo i. Ya no voy a utilizar el sufijo ano. El sufijo ano solamente es para la cadena principal. Entonces veamos para el ejemplo número 2. El ejemplo número 1 se queda ahí porque ya está totalmente nombrado. El número 2 reconozco, igual que en el número 3, mira, estos solamente los ejemplos de arriba los he bajado nada más. Entonces, en número 2 tengo 1, 2 y 3 radicales, que por la cantidad de carbono se llamarán metil y etil. Acuérdate que met es para un carbono y et es para 2 carbonos. En el caso del ejemplo número 3 también, mira, podemos identificar en total 5 radicales. 3 de ellos son metiles, uno de ellos es propil y el último es etil. Entonces ya tengo hecho la regla número 2, ya cumplí con la regla número 2. Y ahora voy a tomar en cuenta la regla número 3. La regla número 3 dice, numere los carbonos de la cadena de modo que dé el número más bajo para el primer sustituyente o radical. Entonces de nuevo voy a copiar ahí los ejemplos que tenía anterior hasta la regla número 2. Aquí tengo la cadena principal, tengo los nombres de los radicales, pero me falta numerar la cadena principal. Entonces, acuérdate, debo numerar desde uno de los extremos. Yo tengo que escoger uno de los extremos. De tal manera que al numerar pueda obtener los valores menores para los radicales, para los carbonos que contengan radicales. Por eso yo voy a escoger el extremo izquierdo para este caso. Entonces empiezo a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ya tengo numerados los carbonos de mi cadena principal y ahora voy a hacer lo mismo para el ejemplo número 3. Empiezo a numerar desde el extremo izquierdo porque tengo un radical más cercano a ese extremo. Entonces numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenía 10 carbonos, ¿no? Bueno, ya cumplí con la regla número 3. Ya tengo mis cadenas principales que están numeradas y lo que queda ahora es poder formar los nombres ya del compuesto. ¿Cómo se forma el nombre? El nombre se da como si fuera una sola palabra, donde primero van los sustituyentes en orden alfabético y con su respectivo localizador, o sea, el número del carbono en el cual se encuentra, de la cadena principal. Y los números con las letras tienen que estar separados por guiones.
Luego, el nombre de la cadena principal al final, pues. El nombre, por si acaso, de los sustituyentes, acuérdate, va en orden alfabético. Entonces, para el número 2, entre etil y metil, primero coloco etil, ¿cierto? 6 etil porque se encuentra en el carbono número 6. Luego, coloco 3,3 dimetil porque tengo los metiles en el carbono 3. Y como son 2, le agrego el prefijo di, que quiere decir 2. Y ya no tengo más radicales, así que coloco el nombre de la cadena principal, octano. Mira cómo se forma como si fuera una sola palabra todo, porque están unidos por guiones los números con las letras. En la número 3 voy a hacer lo mismo, voy a tener que escoger entre metil, etil y propil. Bueno, entre los tres el que debe ir primero es el etil. 6 etil, 3,4,6 trimetil, porque ahora tengo 3 metiles en esos carbonos. Y por último, el 5-propil unido a la cadena principal, ya que no hay más radicales. Sería 6-etil, 3,4,6 dimetil, 5-propil decano. Ese sería el nombre completo, como si fuera una sola palabra. Ahora, si me has entendido los alcanos, la nomenclatura de alcanos, la nomenclatura de alquenos es mucho más fácil. Empecemos. Mira. Primera regla, se busca la cadena continua más larga que contenga la mayor cantidad de enlaces dobles y se coloca el sufijo eno porque este viene a ser mi cadena principal. Número 1, ejemplo número 1, ejemplo número 2, ejemplo número 3. En el ejemplo 1 y 2 he colocado cadenas que son lineales y en el ejemplo número 3 una cadena ramificada. Entonces, en el ejercicio número 1 se nos resulta fácil porque el enlace doble se encuentra en el carbono número 1, así que no necesito numerar. Cuando el enlace doble se encuentra en el carbono número 1, entonces ya no necesito numerar, simplemente lo llamo según la cantidad de carbonos, que son 3 en este caso, agregándole el sufijo eno, propeno. Pro porque pro es prefijo de cantidad para 3 carbonos. Número 2, aquí tengo mi cadena principal, que es la única que hay, pero en este caso observo que el enlace doble se encuentra en el carbono número 2, porque debo numerar desde el extremo que esté más cercano al enlace doble. Entonces, numerando, tendría el carbono 1 al lado izquierdo, empezando desde el lado izquierdo, luego 2, 3 y 4. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese empezado a numerar desde el lado derecho? Entonces, el enlace doble de nuevo hubiese estado en el carbono número 2. O sea que en este caso no habría ninguna diferencia si hubiese un numerado desde el carbono izquierdo o desde el carbono derecho. No habría ninguna diferencia. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Como tiene 4 carbonos, utilizaré el prefijo but, que quiere decir 4 carbonos. Además, tengo que indicar en qué carbono se encuentra el enlace doble, por eso digo 2 but eno, ¿no? Eno porque tiene presente enlace doble, es un alqueno. En el ejemplo número 3, en cambio, como presenta ramificaciones o radicales, presenta varios extremos, tengo que escoger entre esos extremos 2 para poder tener mi cadena principal. De tal manera que al recorrer de un extremo al otro no solamente tenga que tener la mayor cantidad de carbono, sino que deba contener la mayoría de enlaces dobles. Entonces yo he escogido estos dos extremos porque aquí yo encuentro los dos enlaces dobles y lo numero desde el extremo que esté más cercano a uno de los enlaces dobles. Ya lo tengo aquí la numeración. Y esta cadena principal se llamará X 1,4 dieno, aunque también se le puede llamar 1,4 hexadieno. Cualquiera de las dos formas es válida aún. Luego voy a identificar mis radicales, así como lo hacía con los alcanos. Entonces, este radical es un etil porque tiene 2 carbonos. El otro radical también es un etil porque tiene 2 carbonos.
Y por último, se voy a proceder igual que en el caso de los alcanos para nombrar de manera completa. Para el caso 1 y 2, ya ahí nada más termina todo porque solamente están formados por una única cadena. En cambio, el ejercicio número 3 presenta radicales, por eso para nombrarlo tengo que colocar primero los nombres de los radicales. En este caso son 2 etiles y que se encuentran en el carbono 3, por eso diré 3,3 dietil, di quiere decir 2. Y por último, el nombre de la cadena principal. Eso también pudo haberse nombrado de la siguiente manera: 3,3 dietil 1,4 hexadieno. O sea, puedo utilizar cualquiera de los dos nombres que he colocado arriba para la cadena principal. Ahora terminemos con la nomenclatura de los alquinos. Bueno, la regla número 1 dice, se procede como en los alquenos, pero utilizando el sufijo ino. Y obviamente tengo que reconocer aquí los enlaces triples. Bueno, aquí coloco como siempre 3 ejemplos. Mira, en el ejemplo número 1 puedo ubicar sus enlaces triples. En el ejemplo número 2 también. Y en el ejemplo número 3. En el ejemplo número 1 no hay mucho problema porque al ser lineal, entonces es la única cadena que debe ser la cadena principal. Y además presenta su enlace triple en el carbono 1, así que no tengo necesidad de enumerar, solamente contar la cantidad de carbonos. Son 3 y así que lo llamaré propino. En cambio, en el ejemplo número 2, como tenemos 2 enlaces triples, entonces aquí sí tengo necesidad de enumerar y lo haré desde el extremo que esté más cercano a uno de los enlaces triples, es decir, desde el lado izquierdo. Entonces, al numerar, me doy cuenta que tiene 7 carbonos. Uno de los enlaces triples se encuentra en el carbono 1 y el otro en el carbono 4. Así que lo llamaré hecta 1,4 diino o también 1,4 hectadiino. Cualquiera de las dos formas es válida, colocando los números de los carbonos al medio o al lado izquierdo. En la número 3 escogeré la cadena principal que contenga mis enlaces triples, si es posible todos, y luego numeraré desde un extremo que contenga o que esté más cercano al enlace triple, pero me doy cuenta que si cuento desde cualquiera de los extremos, el enlace triple se encuentra en el carbono número 1. Entonces, como está a la misma distancia, ahora tengo que tomar en cuenta los radicales. Entonces, el radical, si contase desde el lado izquierdo, más cercano se encontraría en el carbono 3. Y lo mismo sucedería si yo cuento desde el lado derecho. El radical más cercano se encontraría en el carbono 3. Entonces, también se encuentran a la misma distancia. Lo único que me queda es atender ahora al orden alfabético de los radicales. Como uno es etil y el otro metil, primero debe ser el etil. Así que primero, como debe ser el etil, tomaré en cuenta el extremo que está más cercano a él. Y contaré entonces desde el lado izquierdo. Como tiene 7 carbonos y además los enlaces triples se encuentran en el carbono 1 y en el carbono número 6, aquí hay un pequeño error, lo voy a corregir en este momento. Aquí se presenta un enlace doble, pero nosotros no estamos en esos casos aún. Solamente vemos cuando tengan enlace triple nada más, no la combinación. Entonces vamos a corregir esto. Bueno, entonces ahora que ya está corregido ya, lo que tenemos que hacer es llamar a mi cadena principal hecta 1,6 diino o también 1,6 hectadiino. Cualquiera de las dos formas es válido. Luego de ello, en mi ejemplo número 3 voy a identificar los radicales que son 2, el etil y el metil. Y para formar el nombre completo,
Comenzaré con el radical en orden alfabético, 3 etil, luego 5 etil, hecta, 1,6 dino, o lo que es lo mismo, 3 etil, 5 metil, 1,6 hecta, dino. Arriba había una N que falta, ¿no? Aquí falta una N, metil. Claro, ahí debería ser metil. 5 metil. Bueno, aquí quedaría el nombre. Entonces hasta aquí ya aprendimos nosotros a nombrar alcanos, alquenos y alquinos. Ahora desarrollaremos algunos ejercicios en esta ficha de aplicación. El ejercicio número 1 me dice la fórmula global del compuesto octano es, bueno, lo primero que noto es que este compuesto debe tener 8 carbonos y además es un alcano por el sufijo que utiliza. Los alcanos tienen una fórmula general igual a CnH 2n más 2. Como la cantidad de carbonos es 8, entonces n es 8. Reemplazando en la fórmula general, obtendríamos C8H2N, que sería 8 por 2, 16, más 2, 18. Entonces debería tener 8 carbonos y 18 hidrógenos. Con lo cual, podríamos escoger la alternativa que sería la letra A. Y en la letra A, entonces, es la respuesta. Pasemos al ejercicio número 2. ¿Qué sustancia contiene solamente carbono e hidrógeno? Bueno, los que contienen solamente carbonos e hidrógenos se llaman hidrocarburos, ¿no? Eso es teoría nada más. Número 3 me dice determina la atomicidad del hexano. Entonces, bueno, aquí está la fórmula del hexano, pero tenemos que acordarnos que ya que es un alcano por su sufijo, y además como utiliza el prefijo hexa, entonces quiere decir que tiene 6 carbonos, N debe ser igual a 6, y la fórmula general, ya te dije que era CnH2n más 2, reemplazando N, sería C6H 2 por 6 más 2, que es 14. La atomicidad, acuérdate, se calcula sumando la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos, o sea, la cantidad de átomos totales. 6 más 14 tendría que ser 20. 20 como tu calificación. Oye, ahí estaba escrito ya, con la pura Luis. Listo, entonces la respuesta tendría que ser 20. Letra C. La número 4 dice, indique un compuesto saturado. Bueno, acuérdate que cuando te dicen compuestos saturados, quiere decir que tiene solamente enlaces de tipo simple. Tenemos que escoger uno que contenga únicamente enlaces simples. Si contiene enlace doble, enlace triple, no lo tomamos en cuenta. A ver, mira. Estos no tomamos en cuenta porque estoy señalando que tienen enlace doble y triple. En el caso de la letra D, a pesar de que tiene solamente enlaces simples, muestra así, pero está mal definido porque, mira, el carbono del lado derecho no tiene hidrógeno, le falta 3 hidrógenos porque debería tener en total 4 enlaces. Entonces le falta hidrógeno, por eso lo voy a descartar también. El único que sí cumple con tener únicamente enlaces simples es la letra B. Pasemos al ejercicio número 5, dice el nombre oficial del siguiente compuesto. Entonces, para poder nombrar, lo primero que hago es identificar el tipo de compuesto que es, si es un alcano, alqueno y alquino. Y eso se hace identificando los enlaces que presenta, si presenta enlaces simples únicamente, si presenta enlace doble o si presenta enlace triple también. Entonces yo noto que este presenta un enlace doble. Entonces es un alqueno. Entonces, para nombrar el alqueno, primero identifico la cadena principal. Esta debe contener la mayor cantidad de carbonos y además la mayor cantidad de enlaces dobles. Luego debo numerar desde el extremo que esté más cercano al enlace doble, en este caso el lado izquierdo. ¿Ok?
y entonces estoy numerando. Luego debo identificar mis radicales. Solamente observo un radical. Y este radical se llama metil, mientras que mi cadena principal, como tiene 4 carbonos, se llamará buteno. ¿Por qué no enumero el carbono en el cual se encuentra el enlace doble? Lo puedo numerar, ¿cierto? A ver, se encuentra en el carbono número 1. Se encuentra en el carbono número 1. Pero como se encuentra en el carbono número 1, lo puedo obviar. O sea, puede ser únicamente buteno. Ahora, ¿cómo se llamará entonces? Se deberá llamar, empezando por el radical, 2-metil-buteno. Entonces, la alternativa debería ser la letra C, ¿no? 2-metil-buteno. Pasemos a los demás ejercicios. Número 6. Indicar verdadero o falso según corresponda. Bueno, ya que nos hablan acerca de la cantidad de carbonos que presenta la cadena principal, los radicales, entonces lo primero que voy a hacer es identificar mi cadena principal y los radicales antes de contestar los ejercicios. Ya mira, la cadena principal, como yo ya te dije, debe contener la mayor cantidad de carbonos y tiene que ser lo más directo posible. Bien, aquí yo escogí mi cadena principal. Debo numerar por el extremo que contenga más cercano un radical. Entonces, por eso voy a numerar desde el lado izquierdo. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego voy a identificar mis radicales. A ver, mis radicales serían, aquí tenemos un radical, 2 radicales, 3 radicales, 4 radicales. Luego voy a nombrar esos radicales, a ver por si acaso. El que tiene únicamente un carbono será el metil. Aquí tengo 2 metiles. El que tiene 2 carbonos, etil. Y el que tiene 3 carbonos, propil. Tienes que aprenderte los prefijos de cantidad, si no, no vas a poder entender esto. Bien, entonces voy a tratar de contestar la número 1 y la número 2. A ver qué dice la número 1, dice en romanos, la cadena más larga tiene 8 carbonos. Muy bien, esto sería correcto. Y número 2 dice, presenta 4 radicales. También es correcto, presenta 4 radicales. Es verdadero, verdadero, ¿no? Antes de contestar la número 3 en romanos, voy a contestar la 4, ya que se me hace más fácil. Dice, el grupo propil pertenece al carbono 5, mira. Entonces acá tenemos al propil, pero el propil está unido al carbono número 4. Así que la última es falsa, por si acaso, ¿ya? Ahora sí voy a tratar de responder la número 3 en romanos. He borrado todo para poder identificar lo que me piden. Entonces, acuérdate primero que los carbonos primarios se presentan como C3 y los carbonos secundarios se presentan como C2. Tenemos que identificarlos. Vamos a empezar con los carbonos primarios. Los carbonos primarios por lo general se encuentran en los extremos. Entonces, acá tengo, mira, un extremo, C3. Por acá también tengo otro C3. Vamos 2, vamos 3, vamos 4, vamos 5 y vamos 6. Por lo tanto, voy a tener 6 carbonos primarios. Y los secundarios, como son C2, los vamos a reconocer ahora. Y lo voy a hacer de otro color para que se pueda distinguir. A ver, por acá tenemos un C2, otro más, vamos 2, vamos 3, vamos 4, vamos 5 y vamos 6. Entonces también tiene 6 carbonos secundarios.
¿Y qué dice en número 3 en Romanos? Presenta 6 carbonos primarios y 6 secundarios, o sea que es correcto. Entonces, la número 3 tendría que ser verdadero y la número 4, como ya dijimos hace un rato, debería ser falso. Por lo tanto, la clave debe ser la E. Verdadero, 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 falso. Número 7 me pide nombrar el siguiente compuesto orgánico. Noto que solamente presenta enlaces simples, así que para poder nombrarlo, escogeré mi cadena principal que únicamente debe cumplir con tener la mayor cantidad de carbonos. Por lo tanto, mi cadena principal será la siguiente. Bueno, ya tengo aquí mi cadena principal y ahora debo numerarla desde uno de los extremos más cercanos a un radical. Pero en ambos casos el radical se encuentra a la misma distancia, por lo tanto, desde cualquier lado sería lo mismo. Así que yo voy a enumerarlo desde este lugar, desde el extremo izquierdo inferior. 6, 7, 8, 9, ahí está, 8, 9. Ahora voy a borrar esto. Entonces, ahora que ya está numerado, voy a reconocer a mis radicales. Tengo un radical metil en el carbono 3 y tengo un radical metil en el carbono número 7. Por lo tanto, al nombrarlo diré 3,7 dimetil y luego el nombre de la cadena principal que debe ser el no nano. Bien, entonces nuestra clave debe ser la letra D de dedo. 3,7 dimetil no nano. En la 8 dice cuántos átomos de hidrógenos están presentes en el nonano. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Bueno, acuérdate que no es el prefijo de cantidad para 9 carbonos y que si el sufijo es ano, entonces se refiere a un alcano. Y los alcanos presentan como fórmula general CnH2n más 2. Siendo N 9, entonces la fórmula de este alcano debería ser C9H 9 por 2, 18 más 2, 20. Por lo tanto, como me están preguntando cuántos hidrógenos debe tener, la respuesta debería ser la clave C, es decir, 20. Bien chicos, en otro video desarrollaremos más ejercicios. Por el momento nos quedamos aquí, ya para que no se haga muy largo y tedioso el video. Nos vemos chao chicos.